Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. La fiesta de la Virgen del Pilar tiene muchas similitudes. Esta advocación, la Virgen es la misma, pero cada pueblo le pone, fruto del cariño y la devoción que le tiene, le pone un nombre. Nosotros a la Virgen, el nombre que le hemos puesto es Covadonga. Hace alusión a donde encontraron su imagen. En el Pilar hace alusión al pilar que ella dejó al apóstol Santiago. Y tiene muchas similitudes, primero porque, ¿qué le decimos o qué le cantamos a la Virgen de Covadonga? La Virgen de Covadonga es pequeñina y galana. Pues la Virgen del Pilar también es pequeña, tiene solamente 38 centímetros. Tenéis una imagen en alabastro a vuestra izquierda, en el lateral, una imagen que se veneraba ya en la parroquia antigua. Bien. Y tiene otras muchas similitudes también. Cuando una devoción está muy entrañada, hay muchas canciones que hacen alusión a la Virgen. Por ejemplo, la Virgen de Covadonga tiene una fuente muy clara: la niña que en ella beba, dentro del año se casa. O tengo de ir a Covadonga, y decía la Santina: aquí tienes a Mari, que ella es casadina nueva, ¿no? Pues la del Pilar tiene también en las jotas, se hace mucho. La Virgen del Pilar, la que más altares tiene, pues no hay ningún español que en su pecho no la lleve. O la famosa de la película de Agustina de Aragón, que yo vimos de pequeños, yo me acuerdo de ella. La Virgen del Pilar no quiere ser francesa, quiere ser capitana de la tropa aragonesa, ¿no? Pero hay una jota que le dedicamos los asturianos a la Virgen del Pilar. La Virgen de Covadonga le dijo a la Pilarica: mientras yo tenga asturianos, no tengas miedo, mañica. Bien, pues como veis, es una forma de manifestar cómo la devoción a la Virgen pues ha empapado la vida de los pueblos, y sobre todo la devoción cristiana que se tiene en todas partes del mundo a María. Por eso María tiene miles de nombres. Y hoy, en vez del domingo, se celebra dominicalmente, como estamos. Antes, el domingo es difícil que se pueda sustituir por otra liturgia, El domingo es el día del Señor y se va proclamando el Evangelio conforme a una catequesis, de tal manera que el objetivo es que crezca, que madure, que ahonde nuestra fe, que la rutina no seque nuestra vida cristiana, sino al contrario, venimos a la Iglesia a encontrarnos con Jesucristo, a escuchar su palabra, a hablar con Él y a hablar de la vida, ¿no? Bien, pues hoy celebramos dos acontecimientos que tienen naturalmente como referente a la Virgen y a la Virgen del Pilar. El primero es el inicio de nuestra fe en España. Según se cuenta, en la tradición, subrayo lo de la tradición, Santiago vino a España y llegó a Finisterre. Es lo que dicen los documentos que hablan precisamente de este acontecimiento. Pero encontró resistencia en la fe y vino por el norte, estuvo en Gijón, según la tradición,
En la historia de la parroquia de San Pedro, que hemos publicado, pues se cuenta precisamente esta tradición, se narra esta tradición. Y aquí encontró un discípulo, San Torcuato. Bueno, pues San Torcuato es un hombre gijonés. Incluso se dice que San Torcuato fue el primero que edificó una iglesia en Gijón. Pero también los asturianos fuimos duros de corazón y desanimado llegó al Ebro, camino de Jerusalén, donde quería volver. Y allí, un 2 de enero, según la tradición, del año 40, se le presentó a la Virgen y le animó. Y para animarle le dejó el pilar, diciéndole: sigue sembrando el Evangelio, sigue evangelizando, proclamando la palabra, y sobre esta columna, sobre este pilar, edificarás la Iglesia de España. Eso es lo que cuenta la tradición. Y luego se avala por el famoso milagro del cojo de Calanda en Teruel, la de los tambores del Viernes Santo. Bien, allí hubo un milagro portentoso de un cojo que le seccionaron una pierna y después de 2 años y pico la recuperó. Está avalado por una serie de documentos. Son tradiciones. Las tradiciones, pues a veces se magnifican, se engrandecen, se aumentan, ¿no? Pero yo digo que no hay efecto sin causa. La causa, ¿cuál es? El efecto es que en Zaragoza hay una devoción a la Virgen realmente importante, sobrecoge. He estado este verano en Zaragoza con motivo, ¿no? Nos reunimos los compañeros de curso, que éramos de toda España y de Hispanoamérica, yo estoy en comillas, y cada año celebramos una reunión en una ciudad. Y este verano tocó en Zaragoza. Y el hotel estaba muy cerca de la Basílica del Pilar, y me levantaba temprano y iba a la Basílica. Y me llamó la atención la cantidad de personas, sobre todo jóvenes, ellos y ellas, irían para la universidad, irían para el trabajo, que pasaban por la Basílica, a rezar a la Virgen. Cientos. Yo estuve allí realmente mucho tiempo, viendo precisamente y iba a decir, participando de esa experiencia que para un cura naturalmente es gozosa. Bien, ese es el efecto. La causa, realmente, los baturros, los aragoneses, están convencidos de que la Virgen en el año 40 visitó a Santiago y le animó, y eso fue realmente lo que causó la evangelización de España. Y hoy también se celebra otro acontecimiento, que es la famosa epopeya de España, el encuentro con América. No digo descubrimiento para que no se enfade nadie, ¿no? El encuentro. Un 12 de octubre a las 2 de la mañana, Rodrigo de Triana, después de 2 meses largos de navegación de las 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, avistó tierra a la vista. Era la isla de Guananí, que bautizarán después como El Salvador. En ese primer viaje, Colón hizo 4 viajes. En ese primer viaje ya iban misioneros y aunque iban por motivos comerciales, iban buscando una ruta nueva, no la de África, sino creyendo que dando la vuelta por el Atlántico se encontrarían también con las Indias. Y por eso a los habitantes del continente le llamaron los españoles indios, porque pensaron que era la India por otro camino, ¿no? Y luego resultó el continente americano. Y por eso la Virgen del Pilar es la patrona de la hispanidad. Y es lo que celebramos hoy también, ¿no? El encuentro donde nosotros aportamos la lengua, el español, el castellano, la fe, y naturalmente nos dimos un abrazo que está cristalizado en el mestizaje, lo que no ha sucedido con los de Europa en África, que fueron más tarde
a colonizar África. La herencia que dejaron los españoles en América, hicieron atrocidades, naturalmente que sí. Después diré una palabra más que esto. Bien, pues estas dos cosas celebramos. Para la primera viene muy bien el Evangelio de hoy, que es el piropo de una mujer a Jesús, viendo cómo hablaba y lo que hacía, los milagros que hacía. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y la respuesta de Jesús sorprende. Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Lo cual quiere decir que es muy importante que lo que genera en nosotros, lo que hace que nosotros nos convirtamos al Señor, lo que siembra la semilla de la fe es la palabra de Dios. Por eso no son los milagros. Mirad, ahora estamos en un tiempo de cristianismo bajo. Basta con ver la asistencia a la misa, ¿no? La práctica religiosa, ¿no? Estamos en un momento bajo. Y hay mucha gente que dice, si Dios hiciera un milagro importante, que parara el sol, o en fin, algo que conmoviera a la gente, que nos pusiera a todos de rodillas, nos convertiríamos todos. No, eso pasaría. Lo que convierte es la palabra de Dios y el trato, la respuesta. A la palabra del Señor hay que contestarle. Por eso es tan importante la oración, el sentirse de alguna manera en presencia de Dios, el saber que Dios habla al corazón, la vida espiritual de la que os insisto tantas veces, y a la que hacemos un poco caso. Ayer hubo una maratón, el cuerpo fornido. Pues el cuerpo tiene un final, ¿sabéis cuál? El espíritu trasciende, el espíritu es lo que perdura, el espíritu es lo que configura nuestra personalidad, el espíritu es el que dice cómo somos, son las convicciones, los sentimientos, es el amor, son los valores, eso es todo espiritual, es el yo espiritual, es el alma, y el alma solo es de Dios, decía Calderón de la Barca, y también en esa obra de teatro, ¿no? Bien, pues la palabra, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y es a lo que realmente la Virgen fue la gran creyente. La Virgen recibió la palabra de Dios por el ángel Gabriel. Fue sorprendente lo que le proponía y creyó. Lo imposible para ella era posible para Dios. Es muy importante esto. Hay muchas cosas que nosotros creemos imposibles para nosotros, para cada uno de nosotros. Son posibles para Dios. Y la docilidad, realmente el abrir del corazón a Dios, el dejarle que Dios sea Dios en mi vida, el que Dios sea más que yo en mi vida, pues a lo mejor nos hace realmente personas más dignas y personas hijas de Dios. Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y luego el otro acontecimiento, como digo, la colonización, el encuentro con América, primero iban por motivos comerciales y políticos, si queréis, hasta militares. Era el imperio español ya, con los reyes católicos, ¿no? Y encontraron un nuevo continente. Pero los reyes católicos, entre ellos Isabel la Católica, eso hay que asignárselo a ella, se preocupó de que recibieran también la fe. Y realmente la obra que hicieron los españoles, hicieron atrocidades, hay que reconocerlo, pero naturalmente dejaron la lengua, que ellos la hablan casi mejor que nosotros, las academias de los países hispanoamericanos, si voy a decir, tienen una riqueza de lenguaje incluso mayor, lo veis vosotros, la fe, ese modo distinto de encarar la vida, y luego el afecto. Nos mestizamos, que no sucedió con los ingleses y con los franceses en África y eso. Y esto es muy importante. Hay la leyenda negra, naturalmente que sí, pero también hay la leyenda áurea de América, del encuentro. Fue una epopeya y sobre todo fue iba a decir, una extraordinaria
obra misionera. Las misiones con los religiosos, sobre todo dominicos y franciscanos. Fijaos, acaban de celebrar en Santo Domingo un homenaje a Antonio Montesinos, que fue un dominico que se hizo dominico allí, fue como marinero en las naves de Colón y se quedó en América y allí se hizo dominico y pronunció un día precisamente una homilía contra los españoles por las violencias que estaban haciendo, las obras realmente censurables a las que estaban llegando, una homilía que llamó, y le acaban de hacer un homenaje. Y no digamos Bartolomé de las Casas. Los americanos recibieron unas leyes que dignificaron su vida, que fueron realmente extraordinarias en los tiempos aquellos. Es decir, y lo que dejamos allí fueron iglesias, universidades, escuelas y naturalmente hubo también atrocidades. Pero nos hemos de sentir. Y la fuerza está aquí, que la fe es un modo de vivir, lo tenemos que transmitir. Fijaos, comparar África con América. Y podemos evaluar entonces la incidencia que tiene la fe, cómo la fe afecta a la vida, a los derechos, a la dignidad de la persona. Bien, pues esto es lo que celebramos hoy, el inicio de nuestra fe en España, con Santiago abatido, el Ebro guarda silencio al pasar por el Pilar, ¿no? Pues la evangelización de España y el encuentro con América. Hoy el viaje es a la inversa, son ellos los que vienen a nosotros. Ojalá que seamos nosotros también tan receptivos como fueron ellos. He leído que antes en 1492, 50 años después, había más de 100.000 españoles en América. Realmente es un hecho importante. Digo, para que comparemos nosotros ahora con los americanos, hispanoamericanos que están viniendo a nuestra tierra. Conviene que la historia sea también maestra de vida.